El tema que vamos a revisar hoy es la epidemiología, genética y diagnóstico de la anemia de células falciformes. Mi nombre es Irene González Aguirre, soy médico internista hematóloga, directora de la Fundación Hemostasis y Trombosis, ubicada en Barranquilla, Colombia. El día de hoy vamos a dar continuidad a esta jornada académica que ha sido liderada por el grupo de colombianos, el grupo conformado por los Warriors Falciformes, quienes han dado inicio a este ciclo de charlas con la finalidad, una finalidad de que entendamos mejor la condición, porque cuando nosotros entendemos nuestra condición, aprendemos a manejarla, a controlarla y sobre todo evitamos las complicaciones o las consecuencias que esta condición puede generar. Por lo tanto, como siempre les he dicho, una vez que ustedes conocen a fondo su condición, ustedes aprenden a respetarla y dejan de tenerle miedo. Una cosa es respeto y otro es el miedo. Entonces, ese es uno de los objetivos principales de este ciclo de charlas. Vamos a hacer un repaso para ponernos en contexto. Recordemos que en la charla anterior habíamos hecho un recorrido histórico en donde todo partía desde el año 1910, a partir del primer paciente identificado con sintomatología de anemia de células falciformes, con unos hallazgos en la sangre periférica de unos eritrocitos en forma de media luna. Ese primer paciente, cuyo nombre era Walter Clement Noel, que provenía de unas islas del Caribe de Granada y que había iniciado sus estudios en los Estados Unidos, en la ciudad de Boston, los estudios de odontología. Y decíamos que antes de ese primer paciente descrito por el doctor Harrick en 1910, solamente existen presunciones acerca de la condición, sospecha que se da por la sintomatología que manifestaban muchos pacientes, muchos esclavos que laboraban en los cultivos de algodón y en los cultivos de arroz, quienes manifestaban frecuentemente dolores articulares, astenia, cansancio, y que con base en el descubrimiento de este primer paciente es que se presume que estos pacientes eran portadores de la anemia de células falciformes. Recordemos que no es sino hasta 1923 cuando ya está plenamente identificado una condición que generaba unos cambios morfológicos a nivel del eritrocito y que daban la forma de media luna en el extendido de sangre periférica. Y es en 1923 cuando un estudioso, que es el doctor Seiden Stricker, dice que hay dos formas de condición, una activa y una latente, dependiendo del comportamiento clínico que presentaran los pacientes. Él describía que los pacientes que tenían la condición activa eran aquellos que presentaban manifestaciones clínicas, es decir, dolores abdominales, dolores articulares, anemia, y aquellos que tenían una forma latente solamente se les podía ver las escleras pálidas y generalmente no tenían síntomas. En 1924, el doctor Hack clasifica a esta condición aún sin un diagnóstico claro en las formas asintomáticas, leves y severas. Asintomáticos no había ningún síntoma, el leve ocasionalmente podían tener manifestaciones clínicas y la forma severa iban a presentar un predominio de dolores articulares, dolores abdominales. En 1926, unos científicos, el doctor Cooley y el doctor Lee, deciden cambiar esta expresión de los doctores Seiden Stricker y del doctor Hack, y ellos describen que la condición tenía dos comportamientos, una forma hemolítica que generaba anemia y una presentación asintomática que se les llamó ciclemia. En 1927, los doctores Gillespie es la que le acuña el término de rasgo falciforme a aquellos pacientes asintomáticos. Y no es sino en el año 49 cuando los doctores Neal, Beat, empiezan a sospechar y descubren que se necesitaba de la presencia de
el gen en ambos padres para que se pudiera dar la condición, y que la presencia de un solo gen en uno de los padres generaría el rasgo. Y es por primera vez en el año 49 cuando el doctor Paulins habla de que la condición tenía un origen de tipo molecular. En 1970 ya se inicia el screening genético, los programas de asesoría y las campañas de educación pública en los Estados Unidos, debido a que al detectarse que esta condición era prevalente de la raza negra, los sistemas federales, el Congreso de Estados Unidos, consideró que al tener una implicación de tipo étnico y heredado, debía ser detectado tempranamente, y una vez que eran detectados, deberían recibir los padres asesoría, incluir las asesorías en los programas de planificación familiar y dar educación pública para todas las personas, a los médicos y a los pacientes con esta condición. Pero ¿cómo se define la anemia de células falciformes? Se define como una hemoglobinopatía hereditaria cuyas características cardinales son la presencia de anemia hemolítica crónica y episodios recurrentes de dolor. En hematología, cuando nosotros decimos anemia hemolítica, quiere decir que hay una ruptura prematura de los glóbulos rojos. ¿Por qué digo prematura? Porque normalmente los glóbulos rojos siempre mueren o se destruyen una vez que se tornan viejos o senescentes. Normalmente un glóbulo rojo, su vida media es de 90 a 120 días. En esta condición, la vida media del eritrocito glóbulo rojo se acorta de 30 a 40 días. Y además se caracteriza porque existen otros elementos asociados a la presencia de una hemoglobina de tipo mutante dentro de los glóbulos rojos. Vemos que el 8% de afroamericanos son portadores del gen beta y de falciformía, y 1 de cada 400 niños en Estados Unidos nacen con la condición. Si ustedes ven este mapa de América, lo que hablábamos al principio es una condición que nos une a todos aquellos países que recibieron la influencia de la esclavitud. En el caso principalmente aquellos de las zonas, si vemos todo lo que bordean las zonas costeras, vemos esta parte de Estados Unidos, Florida, Texas, que bordean parte del mar, la parte de Centroamérica, y vemos nosotros aquí Colombia. Tenemos estas dos zonas que son la zona del Pacífico, que es la que colinda con Panamá y Centroamérica, y tenemos la zona norte de Colombia, que es la parte superior, que es la parte donde estamos ubicados nosotros, que es la costa atlántica colombiana o región Caribe, en donde, si ustedes ven, la parte de La Guajira, que es uno de los departamentos que tiene alta prevalencia de esta condición, colinda con Venezuela, y ni qué decir con todas estas islas que hacen parte del Mar Caribe, como está Aruba, está Cuba, está de donde procedía Walter Clement Noel, que es Granada, Barbados. Vemos acá bordeando todo. Si ven ahorita el caso de Francisco, Chile en teoría es muy raro, lo mismo que Argentina, por varias razones. Si bien ustedes tienen una población nativa alta, recordemos también en Argentina tiene una alta influencia de la parte europea, pero no fue tanto de la parte africana. De hecho, no ingresaron africanos a Argentina, mientras que vemos que Brasil, por ejemplo, tiene una alta prevalencia de la frecuencia del alelo del gen falciforme de la hemoglobina S. Entonces, tenemos esta tabla, la cual, esos datos que ustedes ven ahí, se basan en registros del Sistema Nacional de Información de Detección de Recién Nacidos,
Esto se realizó del año 2005-2007 en los 50 estados y territorios y el programa de detección de recién nacidos del estado de Nueva York para los años de 2000 y 2008. Y además se tomaron datos del registro de vigilancia de hemoglobinopatías, que es el RUSH, del 2004 al 2008, en donde si vemos esta tabla, nos proporciona la población de Estados Unidos con anemia de células falciformes y en donde se puede destacar el número sustancial de recién nacidos hispanos que son afectados en los Estados Unidos con esta condición. Vemos que en esta revisión, si algo se pudo ver es que las tasas de anemia de células falciformes y el rasgo en la ascendencia mexicana es bajo, pero vemos que en Puerto Rico los afectados con la condición por lo menos contribuyen con menos de 10 por año a la población de los Estados Unidos. Nueva York, como ustedes lo ven acá, de la población estimada de hispanos, si ustedes ven 8,308, vemos que informó el mayor número de recién nacidos con la condición. De 1916, entre el año 2000 y 2008, de los cuales el 12% eran hispanos. Ellos definen hispanos como aquel bebé que naciera de una madre hispana. Y de estos recién nacidos hispanos, vemos que el 64.5% tenían las madres extranjeras y casi de los 2/3 procedían de República Dominicana y el 30% de Centroamérica y un 4% procedían de Puerto Rico. Vemos acá en esta tabla que a nivel de los datos de Brasil, vemos que estas estimaciones fueron tomadas a partir de los programas nacionales de detección de hemoglobinopatía neonatal de Brasil en el año 2001 y en Costa Rica, y de un gran muestreo también vemos que de los nacidos en Venezuela. Vemos que la distribución geográfica de la anemia de células falciformes en Brasil, vemos que es muy similar a la que se observa en los Estados Unidos. Si vemos esta gráfica, vemos que cómo es la tasa estimada de nacimientos por año de los pacientes homocigotos o de los pacientes heterocigotos, es decir, de aquellos que nacen con la condición o aquellos que nacen con el rasgo. Y podemos ver aquí que Brasil supera muy ampliamente con respecto a los demás países latinoamericanos el número de recién nacidos afectados anualmente por la condición, o sea, homocigotos o en estado de heterocigotos, caramba. ¿Listo? Con esta estimación de estos datos epidemiológicos de este artículo de la revista pediátrica, hay ciertos datos que son muy recalcables. Vemos que, por ejemplo, que con base en los informes recientes de los Estados Unidos, Brasil, Costa Rica y Venezuela, se estima que más de 6,000 recién nacidos nacen anualmente en América Latina. Y de estos bebés, aproximadamente la mitad los aporta Brasil, 200 Estados Unidos y el resto se dividen entre México, Panamá, Honduras, Venezuela y Colombia. Las estimaciones de mortalidad en Brasil fueron extrapoladas, lo mismo que en Estados Unidos, basándose en informaciones existentes y cómo está distribuido la hemoglobina S y la hemoglobina SC en esos países. Ahora, con estos datos, es muy importante para la parte de, como decía Stanley. ¿Por qué? Porque la esperanza y promedio de vida de ustedes con esta condición en América Latina, si bien no es igual a como es Estados Unidos, en muchos países latinoamericanos la expectativa de vida es de 20 a 30 años para ustedes, y vemos el caso de Rosibel con 62 años. En nosotros está cambiando la estimación de la edad. Vemos que en Estados Unidos se estima que les da un promedio de vida de 45 años y que todo definitivamente
los países, en la medida que se van mejorando en las políticas públicas, en las políticas de salud, así como también en el manejo y el acceso a los servicios médicos, esto va a ir cambiando. Y es por eso que se hace tan necesario que los países que ostenten población con el gen de la falciformía, se hace supremamente prioritario iniciar y establecer de forma obligatoria los programas de tamizaje neonatal. De todos estos estudios podemos concluir que aproximadamente la población latina en total se cuenta con más de 150.000 pacientes con anemia de célula falciforme, no con el RAS. Hablando un poco de ahora sí, para entender qué es lo que les ocurre a ustedes, por qué ustedes se enferman, quiero que miren muy bien esa gráfica. Está en inglés, pero básicamente ustedes se enferman por dos fenómenos. Uno, porque los glóbulos rojos se rompen, o dos, ese glóbulo rojo que no se rompe por completo, sino que se generan cambios en su forma, es decir, toman forma de media luna, genera vasoclusión. Pero ¿qué genera que el glóbulo rojo haga hemólisis o que el glóbulo rojo tome la forma de media luna? 4 factores básicamente. La disminución del oxígeno, la disminución de la tensión oxígeno. Es por eso que todos aquellos que se alejen del nivel del mar, al alejarse del mar se disminuye la tensión de oxígeno y por lo tanto la capacidad del organismo para obtener oxígeno es menor. Aquellos casos cuando ustedes hacen fiebre, cuando hacen infecciones, cuando se disminuye el pH, por ejemplo, todas estas son causales de hemólisis o de hacer que su eritrocito se torne en forma de media luna. Pero, ¿cómo se llama ese proceso para que se dé? ¿Por qué se da o la hemólisis o se da el cambio en la forma de eritrocito? Recordemos, un eritrocito normalmente tiene una forma redondeada, que le llamamos bicóncava, con una membrana que debe ser muy flexible para que cuando pase por los vasos sanguíneos no se rompa. Ese eritrocito de ustedes, al tomar esa forma de media luna, pierde esa flexibilidad y se torna rígido, lo que hace que cuando pase por un glóbulo, por un vaso sanguíneo pequeño, se pegue a él y lo tape. Pero volviendo acá, el mecanismo inicial que genera toda esta catástrofe, por así decirlo, se llama polimerización. Entonces tenemos que un eritrocito normal, el 97% del eritrocito por dentro tiene hemoglobina. Y esa hemoglobina normalmente debe estar constituida solamente por hemoglobina A, el 98%, y por hemoglobina A2 hasta un 3.5%. En el caso de ustedes a través de la mutación en el gen de la beta-globina, adquieren el gen de la hemoglobina S, o algunos tienen S beta-talasemia, otros tienen SC, y es lo que se conoce como los dobles heterocigotos. Pero cuando se heredó de ambos padres el gen de la hemoglobina S, eso se conoce como estado homocigoto. Entonces, cuando nosotros estamos ante condiciones de hipoxia, es decir, la baja concentración de oxígeno a nivel corporal, fiebre, infección, disminución del pH, la hemoglobina, que normalmente debe estar como en una forma líquida, esta hemoglobina se torna dura, se torna como si fuera un gel y además forma unas tirillas que son las que se conocen como polímeros y que por lo tanto, recordemos, o algunos que lo saben, otros no, ¿cuál es la función de la hemoglobina? Es llevar oxígeno a los tejidos y ayudar al intercambio de CO2 a nivel del pulmón.
La otra función que tiene la hemoglobina es regular el tono vascular a través de una sustancia que se llama óxido nítrico. En el paciente con condición falciforme, al tener una hemoglobina anormal, tienen ustedes trastornos en la liberación de oxígeno a los tejidos, trastornos en el intercambio del dióxido de carbono, recordemos que el dióxido es lo que botamos nosotros cuando respiramos, y tienen alteración para regular el tono vascular. Por eso sus vasos sanguíneos tienden a colapsarse. ¿Por qué? Porque la hemólisis me genera disfunción del endotelio. El endotelio es esa telita o es la piel que tiene o que recubre todos los vasos sanguíneos, y que el endotelio tiene unas sustancias, entre esas el óxido nítrico, que es el que ayuda a que un vaso sanguíneo no se colapse, sino que permanezca dilatado. Es por eso cuando ustedes están en crisis, sus vasos sanguíneos se colapsan, además de que se obstruyen. ¿Por qué? Cuando el eritrocito, ante que tienen una infección o que se fueron algunos lejos de la costa y viajaron allá a la parte más alta de su país, lejos del mar, los eritrocitos circulantes, ustedes toman esta forma de media luna, y lo que hace es que si normalmente el eritrocito debe ir por el centro del vaso sanguíneo, en ustedes ese eritrocito se va a pegar a las paredes del vaso sanguíneo, y no contento con eso, a él se le van a pegar glóbulos blancos, glóbulos, plaquetas, y eso se llama trombosis. Lo cual, si se me tampa un vaso sanguíneo, no me llega sangre al tejido, y mi tejido, ¿qué? No le llega sangre, no recibe oxígeno, y empieza a sufrir lo que se llama la hipoxia, que es la falta de oxígeno. Y eso genera, ¿qué? Dolor. Y además genera, ¿qué? Inflamación, con liberación de sustancias que aumentan más el daño a nivel corporal. Es por eso, si ustedes memorizan este cuadro, vamos a ver, se los quiero colocar para que ustedes entiendan más o menos. Pues vamos más adelante con esta gráfica para que ustedes entiendan hacia dónde van las terapias, tanto las actuales y las futuras, en donde lo que buscan es básicamente que disminuir la polimerización de la hemoglobina S, es decir, disminuir que la hemoglobina se torne dura, disminuir la disfunción endotelial, disminuir la vasoclusión y disminuir la inflamación. De estas, por ejemplo, la hidroxiuria es la más completa porque la hidroxiuria te disminuye la polimerización, te disminuye la vasoclusión y tiene acción sobre la inflamación. Vemos que estos nuevos medicamentos que están viniendo con P-selectina y eso, los inhibidores, que van a disminuir las crisis vasoclusivas. ¿Por qué? Porque disminuyen la adhesión de las células a el eritrocito que está pegado a las paredes. Les traje esto lo vamos a ver, lo vamos a tratar en las próximas charlas, pero básicamente esto es lo que les explicaba, la polimerización, en donde básicamente lo que vamos a ver aquí es que la rigidez, la distorsión, todo esto me genera estrés oxidativo, deshidratación del glóbulo rojo y cambios en el flujo sanguíneo vascular. La vasoclusión, ¿por qué se da? Me aumenta la viscosidad sanguínea, y toda esa alteración de la membrana del eritrocito y de las proteínas que normalmente uno expresa para que lo protejan a uno de que un vaso sanguíneo se tape, en ustedes está alterado, y esto todo me genera trombos intravasculares. Y la disfunción endotelial, les recordaba que necesitamos el óxido nítrico para que el vaso sanguíneo se mantenga dilatado. ¿Y qué pasa en ustedes? Si el eritrocito se rompe, libera hemoglobina, y la hemoglobina debe estar dentro del eritrocito porque la hemoglobina
que si sale del eritrocito es totalmente tóxico, oxida y quema el endotelio. Y además barre el óxido nítrico que es necesario para que sus vasos sanguíneos estén dilatados. Por eso, una de las vías que nosotros tenemos que usar es disminuir la hemólisis. Y la inflamación estéril, que vemos que genera una liberación de sustancias inflamatorias y todo eso lo que les lleva a ustedes a que ustedes tengan un cuerpo inflamado, por así decirlo, de forma general. Pero, ¿cómo yo puedo nacer con anemia de célula falciforme? Tenemos que es una condición que se define como de carácter autosómico recesivo. ¿Por qué? Porque necesito que ambos padres tengan y yo herede el gen de la falciformía para desarrollar el estado homocigoto. Si uno solo de los padres es el que porta el gen, yo puedo heredar el rasgo, más no desarrollar la condición. Pero ¿qué pasa? Que a veces cada uno de los padres tienen un gen distinto, pero que al unirse generan el estado de doble heterocigoto. Ejemplo, si mi padre tenía el gen de la hemoglobina S y mi madre el gen de la beta talasemia, yo puedo, por el riesgo de que un hijo nazca con la condición homocigota es de un 25% por cada uno de 4 hijos. Y el riesgo de que a pesar de que ambos padres tienen el gen, que un hermano nazca con el rasgo es de un 25%, pero tengo un 50% de que los hijos no presenten ninguna condición. Entonces, aquí tenemos el típico caso, un padre con el gen de hemoglobina S y la madre con el gen de la hemoglobina S. Aquí tenemos uno que nace con SS, 2 tienen el rasgo y 1 nace sano. Pero, ¿qué es lo que ocurre y cómo es esa mutación? Y que lleva a que mis eritrocitos, de esta forma normal, si ustedes la ven que parece una dona, toma esa forma así elongada en forma de media luna. Bueno, si ustedes ven en la parte superior, lo normal es que hay una secuencia, en la secuencia del DNA, haya una secuencia timina-adenina de estos aminoácidos para generar ácido glutámico. Eso es lo normal. ¿Qué pasa en ustedes? Si ustedes ven, se invierte la relación de adenina a timina y por lo tanto no se produce ácido glutámico, sino valina. Y esto es lo que se conoce como el mutante en la secuencia del aminoácido, generador de esta condición en el eritrocito, en forma de media luna. Vemos que es una causa frecuente de hospitalizaciones, la anemia de célula falciforme, no solo hospitalizaciones, sino hospitalizaciones prolongadas y de readmisiones y de consultas frecuentes a la urgencia, lo cual también se traduce en altos costos al sistema de salud. Pero, ¿Una pregunta? Dime, Aldair. Cuando ahí se habla de valina, hay unos suplementos dietarios que traen los aminoácidos, los famosos BCAAs, y esos vienen con valina. Es decir, entonces sería malo para nosotros consumir esos suplementos. Hay unos suplementos que básicamente es aminoácido glutamina. Sí, pero hay unos que se llaman BCAAs, o se Bueno, escribe BCAS. ¿qué pasa con eso? Que, por ejemplo, en el caso de la glutamina, que es un aminoácido, la función de la glutamina básicamente no es sobre la genética de ustedes, porque es que por ahí veía ahorita, hace unos días que si un paciente lo trasplantaban, no iba a seguir transmitiendo al niño, a sus hijos, la condición. Aún no hemos llegado allá. Para que yo mejore y desaparezca, yo tengo que, si yo nací con esta condición en donde tengo adenina por timina y produzco un mutante,
la única forma de que yo deje de tener la condición es que me vuelvan a mi condición normal y de tiamina, adenina para producir ácido glutámico. Entonces, ¿qué pasa con estos aminoácidos? Ellos no van a tener injerencia en la genética. Lo que pasa con los aminoácidos y pasa con la glutamina, por ejemplo, es que tiene efectos a nivel de la inflamación y tiene efecto, esta diapositiva que yo les presentaba acá, efectos sobre la inflamación estéril y efectos de que disminuyen la disfunción endotelial porque mejoran la liberación de óxido nítrico y este efecto que genera la síntesis de las radicales de oxígeno, ¿ya? Pero evidencia de lo que tú me estás diciendo, evidencia científica no. De los estudios es la glutamina y pues, pues los resultados, eso lo vamos a ver cuando hablemos con la parte terapéutica, haremos una revisión más amplia y más de que si realmente sirve o no sirve, ¿sí? Pero queda abierto eso para el futuro. Pero con respecto a si tú tomas valina de estos que venden por ahí, ¿va a cambiar el curso de tu condición? No. Por lo menos la evidencia no la conozco. Ok, gracias, Doc. En cuanto, ustedes van a ver ahí la eritropoiesis. La eritropoiesis es ese proceso por medio del cual nosotros producimos los eritrocitos. ¿Cuál es la diferencia entre un eritrocito falciforme y un eritrocito normal? Vemos que mientras el eritrocito normal se sintetizan, la globina está constituido por cadenas alfa y beta, en la falciforme hay una síntesis anormal en la cadena beta de la globina. Cambia la forma del eritrocito de bicóncavo a forma de hoz o media luna. El citoplasma, que es el sobrenadante que tienen las células en su interior, normalmente un eritrocito tiene baja viscosidad, mientras que ustedes tienen el citoplasma casi seco. Y la membrana de un eritrocito normal debe ser elástica, viscosa, con adecuada regulación de los lípidos, mientras que en ustedes la membrana es rígida y deshidratada. En cuanto a las ayudas diagnósticas, antes de entrar en este tema, yo quiero a ustedes, para que puedan comprender un poco el diagnóstico, nosotros tenemos que tener claro que nosotros desde la gestación vamos cambiando de tipos de hemoglobinas y nos quedamos con un tipo de hemoglobina ya cuando los niños van creciendo, después de los 3 años hasta la edad adulta, se siguen sosteniendo los mismos tipos de hemoglobina. Es decir, en el embarazo, en la parte, en el embrión, cuando el embrión está antes de las 10 semanas, nosotros tenemos un tipo de hemoglobina que se llama Gower 1 y Gower 2, que desaparece después de las 10 semanas para ser reemplazadas por la hemoglobina Portland y la hemoglobina fetal. La Portland desaparece al nacer, mientras que la hemoglobina fetal persiste y más o menos se considera que la hemoglobina fetal de forma normal, cuando un niño nace, va a empezar a disminuir cada 2 semanas un 10%, lo que quiere decir que un niño que ya tiene 30 semanas de nacido debe tener de forma normal una hemoglobina fetal menos del 2%. Sí está claro, es decir, que un niño hasta los 3 años de edad es normal que tenga hemoglobina fetal, pero hasta un 2%. Ya por encima de los 3 años y valores mayores, hay que empezar a sospechar que de pronto tenga, y más si es en etapa adulta, una persistencia de hemoglobina fetal. Ahora, cuando ya este niño, después de 3 años y la edad adulta, ya nosotros considerados sin ninguna hemoglobinopatía, lo normal es que tengamos presencia de hemoglobina A y hemoglobina A2. Pero ¿cómo está distribuido esto? Tenemos la cadena alfa, tenemos 4 genes en la cadena alfa, con 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Y la hemoglobina A2 está constituida por 2 alfa y 2 delta. Es importante tener claro por qué. Un niño, ¿qué pasa con los tamizajes neonatales y los niños pequeñitos? Ustedes siempre van a ver la presencia de hemoglobina fetal, que nos va a complicar un poco
llegar al diagnóstico de si este niño tiene un rasgo o tiene ya la condición. Entonces, antes de los 3 años a veces es un poco difícil y nos toca cuantificar muy bien la presencia de hemoglobina S y compararla con la hemoglobina fetal y la presencia de hemoglobina A para poder hacer un mejor diagnóstico. Y claro, la presencia de los síntomas es muy importante. ¿Por qué esto? Porque nosotros tenemos lo que llamamos las pruebas diagnósticas en anemia de células falciformes. Tenemos las clásicas y tenemos las confirmatorias. Vemos que dentro de las pruebas más básicas que usamos para determinar o identificar la presencia de hemoglobina falciforme, tenemos esta prueba que se llama de la ciclemia o prueba de Oz, que usa metasulfito de sodio, o tenemos la prueba de solubilidad del glóbulo rojo. Pero para confirmar la presencia de la condición, tenemos que valernos de la electroforesis de hemoglobina, del enfoque isoeléctrico, de la cromatografía líquida de alta resolución o el análisis del DNA. ¿Cómo funcionan estas pruebas? Tenemos que la prueba de ciclemia lo que hace es que se usa un reactivo que se llama el betamilsulfito de sodio, que lo que busca es inducir la polimerización de la hemoglobina falciforme y que de esta forma se formen las células falciformes de los glóbulos rojos al disminuir la tensión de oxígeno. Luego esa muestra de sangre se ve bajo el microscopio y vamos a observar los glóbulos rojos falciformes. Aunque ustedes ven que es una prueba muy simple, no nos permite diferenciar si el paciente lo que tiene es una talasemia, o si tiene un homocigoto, o si es un rasgo, o si es un SC, o si es un S-beta talasemia. Pero lo único que nos dice es que este paciente tiene unos glóbulos rojos anormales, es una ciclemia positiva, pero si yo quiero determinar si este paciente, cuantificar cuál es la hemoglobina normal que tiene, yo necesito hacer las pruebas confirmatorias. Y la prueba de solubilidad funciona haciendo que la hemoglobina S se vuelva insoluble a través de una solución que se llama fosfato, y de esta forma, una vez que la hemoglobina está reducida, ella se precipita y cuando se le pasa la luz, se crea una solución de tipo turbio, como ustedes ven en esta foto, en donde siempre se debe comparar con un control positivo y negativo. En este caso, si esto da turbio, la prueba es positiva, pero volvemos a lo mismo. Pasa algo con esta prueba, que en los casos de los recién nacidos no se debe realizar porque estos niños van a tener alta presencia de hemoglobina fetal. Y por lo tanto, si nosotros usáramos estas pruebas para producir, sobre todo la prueba de solubilidad, el tamizaje neonatal, daría muchos falsos negativos, siempre que la hemoglobina en el niño S al nacer esté por menor del 10%. Y recordemos que un niño nace aproximadamente hasta con un 80% de hemoglobina fetal. Por lo tanto, la hemoglobina S va a estar muy diluida ante la alta presencia de hemoglobina fetal y nos da un falso negativo. Es por eso que yo, cuando se aplican las pruebas confirmatorias, debo recurrir a la electroforesis de hemoglobina. ¿Qué es la electroforesis de hemoglobina? Es una prueba que se puede hacer bajo dos condiciones, en forma alcalina o en forma ácida, en donde cuando hacemos en condiciones alcalinas, lo que vamos a ver es que los tipos de hemoglobina C, A2, S, F y A van a tener unas cargas negativas y van a migrar hacia una carga positiva. Y de esa forma se van a separar los diferentes tipos de hemoglobina formando unas bandas visibles que pueden identificarse a través de varios tipos de hemoglobina. ¿Cómo así? Que cuando nosotros vamos a usar muy pocos pacientes, nos puede servir la electroforesis de hemoglobina. Pero cuando nosotros la vamos a aplicar a muchos pacientes, esta prueba no va a ser la ideal. Tenemos que un problema con la electroforesis de hemoglobina es que es muy operador dependiente. Depende de quién la haga, del laboratorio que lo haga y del técnico que la use y el
tipo de material que utilicen. Por eso hoy se habla de una electroforesis de hemoglobina en tubo capilar, que se conoce como electroforesis de zona capilar, que al usar voltajes más altos y al hacerse en menor tiempo, hace que el rendimiento sea mucho mayor. Si ustedes ven esta imagen, ven ustedes a su izquierda, yo les había hablado que una persona adulta, un adolescente sin condición, una hemoglobinopatía, el 98% de su hemoglobina deberá estar constituido por hemoglobina A y el menos del 3.5% debería estar constituido por hemoglobina A2. ¿Qué pasa en el rasgo? Si ustedes ven acá, este paciente tiene un 60% de hemoglobina A y tiene un 40% de hemoglobina S. Por eso es un rasgo. Mientras que si ustedes ven aquí, en un paciente con condición de anemia celular falciforme, este paciente tiene hemoglobina S de 70.4% y tiene hemoglobina 2 en un 6.1%. Y dijimos que la presencia de hemoglobina 2 no debe superar el 3.5%. Por lo tanto, cuando yo tengo una hemoglobina A2 aumentada, yo sospecho beta-talasemia. Y dijimos que la unión de beta-talasemia y hemoglobina S, eso se llama doble heterocigoto. Si vemos, este paciente tiene de hemoglobina A un 22.6%. ¿Qué ventajas tiene tener otra hemoglobina anormal asociada a la S? Que va a dar un efecto dilusorio de la hemoglobina S y por lo tanto la severidad de la condición va a ser menos. No es lo mismo que yo tenga un SS sin hemoglobina fetal a que yo tenga un SS, así sea con un 2% de hemoglobina fetal. Ese es un paciente que la condición va a ser más leve. ¿Por qué? Porque recuerden que hablamos de la polimerización como ese proceso que endurece la hemoglobina, la torna dura, y eso hace que el eritrocito se rompa o tome forma de media luna. ¿Qué pasa con las hemoglobinas? Por ejemplo, la hemoglobina F, que es la fetal, ella tiene mayor afinidad por el oxígeno, por lo tanto, el nivel de desoxigenación de la hemoglobina va a ser menor y por lo tanto, esto hace que la condición sea más leve. Tenemos la prueba de cromatografía líquida. Si ustedes ven esto, se ve como algo, no es una prueba fácil de interpretar, pero ella lo que hace es que separa un fluido en sus componentes según tamaño molecular y la carga y utilizan una técnica que se llama cromatografía de intercambio iónico. Y esto lo que hace es ayudar a identificar los distintos tipos de hemoglobina ante una muestra de sangre. Vemos que esta prueba es automatizada y hace una cuantificación más precisa de los niveles de hemoglobina. ¿Qué desventaja? Estas máquinas son costosas, no están fácilmente disponibles en los países desarrollados y vemos que países ricos como Estados Unidos, por ejemplo, esta técnica de la cromatografía ha reemplazado en gran medida la electroforesis de hemoglobina y al enfoque isoeléctrico como prueba de detección primaria de la condición. ¿Esto por qué? Porque la electroforesis y el enfoque isoeléctrico requieren mucho de la mano de obra, es decir, de quien la procese, quien la haga en el laboratorio, consume mucho tiempo y otra desventaja que tienen es que no cuantifican bien los niveles de hemoglobina. Y para nosotros diagnosticar un paciente bien, necesitamos saber qué cantidad de hemoglobina tiene. Es por eso que esta prueba la usan mucho, sobre todo los pediatras, en los países como Estados Unidos, para monitorear a esos pacientes que los tienen bajo tratamiento o programas transfusionales o tratamientos con hidroxiuria. ¿Por qué? Porque ¿para qué damos hidroxiuria? La hidroxiuria, esto es adelantándonos un poco, lo que se busca es que induzcan las personas la síntesis o la generación de hemoglobina F para, ya les dije, para diluir la hemoglobina S y hacer la enfermedad más leve y por eso reduce las crisis. Además, la hidroxiuria, ser un medicamento citorreductor, disminuye las leucocitos, los glóbulos blancos y las células
que generan inflamación y de esta forma disminuye la vasoclusión. Así como también cuando usamos la transfusión profiláctica, sobre todo en los niños, en los adultos no los tenemos en programas de transfusión crónica, lo que se busca es, en teoría, llevar la concentración de hemoglobina S a menos de 30 gramos para disminuir el número de crisis vasoclusivas. Entonces, tenemos que, esta es una tablita, no les puse la técnica del enfoque isoeléctrico, pero de hecho esta prueba del enfoque isoeléctrico utiliza, se basa en el pH, y esto lo que hace es que usa un campo eléctrico a través de un gel a un gradiente de pH fijo, en el que cada hemoglobina se va a inmovilizar una vez que alcance su pico. Además, ¿qué ventajas tiene? Que nos va a permitir distinguir entre un mayor número de variantes de hemoglobina, pero como genera muchas bandas, los resultados son más difíciles de interpretar. Es una prueba que también es costosa, pero a pesar de esto, es la prueba estándar para el cribado neonatal, ya que una de las ventajas es que podemos usar volúmenes de muestra de sangre muy pequeños, y de hecho una gota de sangre seca también nos permite hacer el diagnóstico. Es por eso que cuando nosotros vamos a hacer el tamizaje neonatal, pues lo ideal es usar el enfoque isoeléctrico. El análisis del ADN es costoso, y lo que, lógicamente, como lo dice, lo que busca es la mutación de la cadena beta de globina. Actualmente la estrategia más sólida que se usa ahora desde el punto de vista genético es las pruebas de secuenciación directa de la beta globina, pero son pruebas muy costosas y realmente no las hacemos de rutina. Este es un cuadrito donde de una forma muy didáctica podemos nosotros determinar si mi paciente es sano, tiene el rasgo, o tiene el rasgo de alfa-talasemia, o tiene la anemia, o sea, es homocigoto, o tenemos una alfa-talasemia silenciosa, o un rasgo de alfa-talasemia, o tenemos la talasemia beta o la talasemia beta 0, beta más, que es cuando tenemos la ausencia completa de la cadena beta o la disminución de la cadena beta. Para no entrar en hablar de talasemias, que sé muy bien que ¿cómo es que se llama? Que Stanley le gustaría que habláramos un poco aquí de talasemias, pero en aras del tiempo y en aras de que pronto puede ser un tema que aquellos que sean portadores del gen de la talasemia les gustaría saber. Acá realmente en Barranquilla son poquitos en el grupo que tenemos identificados, yo creo que unos 2 apenas son beta-talasemia y S. Vamos a enfocarnos, y en aras de que aquellos que hayan traído sus electroforesis podamos aprovechar, vamos a hacer el enfoque. Digamos, ya dijimos que nosotros si somos sanos tenemos que tener hemoglobina A y A2. No debemos tener hemoglobina fetal, y si acaso debiéramos tener menos del 1%. Si yo tengo más del 1%, ya yo ahí puedo tener una persistencia de hemoglobina fetal. El rasgo, debemos de tener más del 60% de hemoglobina A para decir que este paciente tiene rasgo. Si tiene la condición, casi que el 100% debe ser hemoglobina S, puede tener algo de hemoglobina A y en teoría no debiera tener nada de hemoglobina A. Y la presencia de hemoglobina F es variable. Si vemos, cuando nosotros tenemos la anemia, si nosotros tenemos SS y alfa-talasemia, S y alfa-talasemia o S beta-talasemia, no debiéramos tener hemoglobina A. Pero si tenemos S beta-talasemia, podemos tener persistencia de la hemoglobina A. Miren ese cuadrito, obsérvenlo. ¿Okay? Entonces,
pasa algo. ¿Hacia qué vamos? Vamos que la preocupación hoy mayor es detectar a los niños que nacen, que los países que tengan el gen del falciforme y así aquellos con estos fenómenos de migratorios y generados por la violencia, por ejemplo, en África, en donde la población afro está hacia Europa y hacia todas partes por cuestiones de seguridad, los países que tengan baja prevalencia del gen debieran aplicar el screening. ¿Qué pasa? Que si nosotros le vamos a hacer pruebas a todos los bebés, como todos, si son muchos, ¿qué es lo que preocupa? El precio, quién lo va a realizar, si lo puede realizar cualquier persona, pero cuando una prueba debe ser realizada por un experto, eso siempre complica las cosas y es algo que ha venido pasando con el tamizaje. Las pruebas que tenemos hoy en día de tamizaje no pueden ser realizadas por cualquier persona que lo interprete. Es por eso que se vienen desarrollando lo que se llaman las tecnologías emergentes, para poder superar todas estas cuestiones del costo, de la complejidad, quién lo realiza, de que no se les requieran técnicos altamente capacitados y que el sistema operativo y la forma de detección pueda ser fácilmente realizado por cualquier auxiliar de un laboratorio. Es así que hacia qué vamos. Hoy en día están perfeccionando a través de pruebas de solubilidad de la hemoglobina basadas en papel, inmunoensayos, electroforesis de microingeniería, de tal forma que la prueba se pueda facilitar en cuestiones de minutos. Algunas han dado buenos resultados, otras todavía les falta mayor especificidad y vamos en busca de eso, de que se mejore. Otra cosa en lo que se está trabajando muchísimo es la parte del monitoreo del paciente con condición falciforme, porque hasta ahora hemos hecho un seguimiento convencional basado en la medición de los componentes sanguíneos, ya sea a través del hemograma y a través de la bioquímica, en donde nosotros lo que vamos a buscar es cómo está el funcionamiento hepático, renal, a través de creatinina, buscamos proteinuria, realizamos pruebas de funcionamiento hepático, transaminasa, fosfatasa, para ver cómo está el funcionamiento hepático, pero a lo que vamos es buscar técnicas diagnósticas para que nos permitan de una forma identificar desde el punto de vista biofísico qué está ocurriendo dentro de la vasculatura de ustedes. Es decir, lo que se están tratando de hacer es simular o en algunos casos el uso de microchips y dispositivos que puedan ser colocados al paciente y de esa forma eh, evaluar el comportamiento vasoclusivo, el funcionamiento de la reología, es decir, cómo es el flujo sanguíneo a través de sus vasos sanguíneos, cómo se da la vasoclusión. Y todas estas pruebas se llaman, por ejemplo, están las de los microcanales endotelizados, pruebas de adhesión, de los glóbulos rojos, etcétera. Hacia eso vamos. Hasta ahora, esto es lo que tenemos. Nosotros le hacemos hemograma, vamos a hacer el perfil hemolítico, en donde va a estar la LDH aumentada, los reticulocitos aumentados, como un signo de que ustedes están constantemente, sus glóbulos rojos rompiéndose de forma prematura. Ustedes tienden a tener los glóbulos blancos y las plaquetas mayores de lo normal. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque ustedes, por los múltiples infartos intravasculares, por las trombosis intravasculares, el vaso, el que está ubicado a nuestra izquierda, debajo del estómago, un vaso normal debe medir más o menos 12 centímetros. En ustedes, ya cuando llegan a la edad adulta y desde la adolescencia, ese vaso se empieza a achicar. Y ha pasado que, digamos, ustedes se van a hacer una ecografía y un ecografista no experto a veces dice paciente esplenectomizado o les tiene que preguntar a ustedes le sacaron el vaso porque queda reducido a un minúsculo tamaño. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es la función de un vaso? El vaso, además de producir anticuerpos, linfocitos, el vaso es el órgano que se encarga de limpiar
al organismo de cualquier célula de forma anormal o cualquier microorganismo extraño. Y en ustedes, como constantemente esos vasos sanguíneos que están dentro del vaso se tapan por las células en forma de media luna y hacen trombosis intravasculares dentro del vaso, el vaso se va quedando sin oxígeno, se va quedando sin flujo sanguíneo y de esa forma se achica. Es por eso que los glóbulos blancos y las plaquetas se aumentan de tamaño porque el vaso ya no los atrapa, sino que ustedes se quedan con lo que uno produce a nivel de la médula ósea. Normalmente en la médula ósea nosotros producimos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, y una parte, el 20% de todo eso que producimos, se queda dentro del vaso. Y el vaso, al perder su funcionabilidad, esos glóbulos blancos y esas plaquetas siguen circulando y por lo tanto siempre van a tener un aumento con respecto a un paciente que no sea portador de esta condición. Bueno, muchas gracias.